Hola a todos y a todas, buenas tardes y bienvenidos a la segunda clase de la quinta versión del curso de Salud Pública del Departamento de Salud Pública del Colegio Médico Regional Valparaíso. Esta clase va a ser por Zoom a petición de nuestro expositor del día de hoy, ¿cierto? Y le agradecemos que se vayan poniendo en el chat presente para poder contar con la asistencia. La próxima clase esperamos hacerla nuevamente en modalidad mixta, presencial para los que quieran asistir al colegio médico, pero de todas maneras les vamos a estar avisando por correo en caso de algún cambio. Ya les damos la bienvenida y dejamos al doctor Dagoberto Duarte, que nos va a presentar a nuestro expositor el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto presentar al doctor Ricardo Fábrega, con quien he trabajado desde hacía algunos años. Desde que nos conocimos en el Departamento de Atención Primaria del Ministerio de Salud, él fue el primer jefe de la División de Atención Primaria y posteriormente ocupó otros cargos dentro del Ministerio de Salud hasta llegar al cargo de subsecretario de Red Asistencial. El doctor Fábrega es médico egresado de la Universidad Católica, tiene una vasta trayectoria en materia de gestión, administración, en materia de salud. También ha sido consultor internacional por parte de la OPS y también ha tenido una buena cantidad de actividades académicas. Fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central y hoy se desempeña como decano de la Facultad de la Salud de la Universidad de Santo Tomás. El objetivo de esta invitación fue porque pensamos que era interesante tratar el tema de la universalización de la atención primaria, y el doctor Fábrega es el secretario ejecutivo de la Comisión Asesora para la implementación de la universalización de la atención primaria en Chile, comisión asesora de la ministra de Salud de Texas. Así que él nos va a presentar su visión desde esa comisión asesora para la implementación de la universalización. Y la próxima semana, como decía Lorna, vamos a tener una segunda presentación a cargo del doctor Camilo Paz. Doctor Fábrega, adelante. Gracias, Dagoberto. La verdad que les agradezco enormemente a todos la invitación y a conversar de estos temas. Yo la verdad soy, como dice el Dago, un antiguo directivo en el mundo de la atención primaria. Estuve fuera unos años, volví a Chile, estoy en la Santo Tomás ahora. Por eso sale este fondo atrás, este es el computador de la universidad, y la verdad que no sé cómo se cambia, así que así quedó. Me habría gustado aprender y colocar algo del colegio médico, dado que estamos en el colegio en este minuto, pero bueno, yo no soy millennial, así que eso es un problema que tengo que superar con la tecnología. En todo caso, voy a presentarles un poco sobre en qué está el tema de la atención primaria a nivel, una mirada más global, más genérica, más conceptual, más de América Latina, más como lo que sigo siendo. Soy parte de la familia OPS, fui miembro de su staff durante varios años, y después volví a Chile y sigo haciendo algunas actividades con ellos, así que sigo siendo parte de ese mundo conceptual, ¿ya? Para que nos entendamos cuál es mi sesgo. Por lo tanto, manejo ciertos conceptos que son propios de la escuela OPS, que no son exactamente iguales a los que se manejan en Chile. En Chile se habla de atención primaria como sinónimo de primer nivel de atención. Nosotros en OPS hablamos de atención primaria como una estrategia para todo el sistema, y hablamos de primer nivel de atención como ese dispositivo sanitario cercano a la población que aquí se conoce como CEFAMA y atención primaria. Entonces, bueno, soy bilingüe porque soy chileno, así que manejo perfectamente las dos maneras de entender el sistema, pero varias veces me van a tener que traducir cuando empiezo a hablar en términos más bien opesianos. Así que voy a tratar de ir aclarando cuando me refiero a una cosa y cuando me refiero a otra, pero no siempre va a pasar. Voy a compartir pantalla. Ahí está. Está habilitado compartir. Sí, estoy compartiendo ahí. Si todo sale bien, debería estar compartiendo. Sí, se ve. Bien. Entonces, el problema es que voy a dejar de ver el chat y todo eso, así que me avisan cualquier cosa, digamos, si alguien le pide, no se aguanta hasta el final y quiere interrumpirme, bienvenido sea, yo no tengo ningún problema,
muchas de las cosas que voy a decir son parte de la propuesta actual, de los debates actuales en atención primaria, parte de lo que son los documentos oficiales de la organización. Yo ahí soy bien disciplinado en mantenerme dentro de esa lógica, pero después de CAST voy a empezar a dar opiniones que son personales y que son totalmente debatibles. Las oposiciones oficiales de la OPS también son totalmente debatibles, son al final acuerdos internacionales entre distintos países y por lo tanto son mínimos comunes denominadores, ¿ya? No son la Biblia, son el estado actual del acuerdo en las Américas, el acuerdo entre personas de muy diversas realidades. Estamos hablando de un acuerdo entre los norteamericanos y los cubanos, los brasileños y los mexicanos, los chilenos con los argentinos y los bolivianos, o sea, todos confluyen en sus distintas escuelas y visiones de sistemas de salud a este foro que es la atención primaria, la OPS en Washington, y allí se discuten los detalles de los documentos y van saliendo posturas que están mediadas por la Secretaría ya de profesionales de la sede, pero que al final responden a los mandatos de cada uno de los gobiernos, y por lo tanto los acuerdos que plantea la OPS son acuerdos transversales en aquello que no hay discusión y generalmente se votan por unanimidad, y cosas que quedan fuera, ¿ya? Las opiniones de cada uno quedan parcialmente representadas en un acuerdo común. Yo diría que, como diríamos en el colegio, un mínimo común múltiplo, ¿ya? Que representa el estado actual del debate en la atención primaria a nivel latinoamericano y americano, porque también están los países del norte. Así que con esa aclaración les cuento que lo primero para mí es recordarles que nosotros venimos de una historia. Esa historia no nace, sino que tiene su hito principal, fundamental, fundacional, en Alma Ata en 1978. Por cierto que hay mucha historia antes que eso. En el mismo Chile tenemos historias de atención primaria previas a ello, muy interesantes, muy importantes, en Perú, en Brasil, en toda América Latina, en Cuba también. Y en el resto del mundo los famosos médicos descalzos chinos son de mucho antes, digamos, y la verdad es que son parte de lo que es la larga historia de la atención primaria en el mundo. Pero el momento fundacional es Alma Ata. Y todo lo que hemos hecho en las Américas, después de eso tiene una línea de continuidad enorme con Alma Ata. La verdad es que a diferencia de otras regiones del mundo, donde Alma Ata quedó sepultado en la historia pre-caída del muro, en América Latina Alma Ata sigue plenamente vigente como faro orientador de lo que hay que hacer con los sistemas de salud, y es así como el documento de renovación de la atención primaria del año 2005, hecho por los países de las Américas, rescata los valores centrales de Alma Ata, que eran la equidad, la solidaridad y el derecho a la salud, y después de eso esto se repite en el informe de salud universal del año 2014, donde la OPS llama a salud para todos, en el fondo la nueva versión de Alma Ata, pero ya en el siglo XXI, que es acceso y cobertura para todos, y nuevamente los valores centrales siguen siendo los mismos de Alma Ata y los mismos de la renovación de la atención primaria del año 2005. Entre medio hay varios documentos bien interesantes, surgen los objetivos de desarrollo sostenible a nivel global, surge el informe de la OMS, APS más necesaria que nunca, el 2008, en estos años, que siguen siendo documentos interesantes que hay que tener a la vista, pero si a mí me dijeran qué es lo que tendríamos que leer hoy, habría que leer este documento, el de Alma Ata de 1978, y el documento de OPS 2014. Todo esto antes de la pandemia, ¿ya? Y esos dos documentos dan cuenta de lo que es la atención primaria en las Américas hasta el año 2018 aproximadamente. Esos son los antecedentes que hay que tener. Yo creo que los que nos dedicamos a la salud pública tenemos que tener también algunos antecedentes históricos a la vista, y si el que no quiere leer todo eso, por lo menos la declaración de Alma Ata, que es corta, y el documento del 2014 de la OPS de Salud Universal, son documentos bastante ilustrativos de lo que ha sido y es, en gran sentido, el núcleo de la propuesta para la transformación de los sistemas de salud en nuestros países. Ahora bien, después de estos documentos, el 2018-2019, a propósito de los 40 años de Alma Ata, vino un fuerte debate a nivel global sobre qué significaba la atención primaria en el siglo XXI. Estamos hablando justo antes de la pandemia, año 2018-2019, y producto de ese debate surge lo que es la postura actual de qué es la atención primaria a nivel global, ¿ya? A nivel global,
se considera la atención primaria como el eje para que tengamos buena salud en el mundo. Eso fue refrendado por todos los países, fue no solo la OMS, también la UNICEF, todo el sistema de Naciones Unidas lo refrendó. Se incorporó esto como un componente crítico para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Objetivo 3. Entonces la atención primaria recibe un relanzamiento, uno podría decir un refreshment, un reimpulso después de estos 40 años del mandato, y se ratifica durante la pandemia. Durante las reflexiones de la pandemia, en general, todos los grandes actores institucionales del mundo globalizado y de las grandes escuelas de salud pública, tanto en el norte como en el sur del mundo, plantean la importancia de recuperar la estrategia de atención primaria como mecanismo orientador. ¿Cuál fue el acuerdo que se llegó en Ginebra, básicamente, en base a los equipos que coordinaban en Ginebra en la OMS? Que la atención primaria hoy es un enfoque de salud que compromete a toda la sociedad, un llamado a un modo de vivir la salud, que tiene como objetivo maximizar el nivel y la distribución de la salud y el bienestar combinando 3 componentes. Y aquí hacen un llamado bien interesante, y es que hay atención primaria cuando el primer nivel de atención, lo que llamamos atención primaria en Chile, y las funciones esenciales de salud pública, las acciones como la vacunación, las acciones preventivas, promocionales, trabajan coordinadas en el nivel territorial y son el núcleo de los servicios de salud integrados, lo que en las Américas llamamos las redes integradas de servicios de salud. Entonces, cuando tenemos un equipo cercano a la comunidad, que es el primer nivel de atención, que integra las acciones de salud pública, es decir, que no solo hace prestaciones curativas, sino que también hace acciones preventivas y promocionales, todo en parte de un mismo equipo, y a su vez este equipo es el núcleo de la construcción de redes integradas de servicios de salud, es decir, servicios de salud integrados. Ahí tenemos el primer componente de la atención primaria. En Chile esto lo tenemos, otros países no lo tienen. Después hay que tener políticas y acciones multisectoriales pro salud, y después hay que tener personas y comunidades empoderadas en la salutogénesis. Esos 2 temas, el B y el C, en Chile estamos bastante al debe, ¿de acuerdo? Nuestras comunidades ven al sector salud como un sector que atiende enfermedades y no se sienten parte del sistema de salud. Y nuestras políticas y acciones multisectoriales rara vez toman en cuenta el impacto en salud que tengan las decisiones que se tomen en sus respectivos espacios. Así que para tener una verdadera estrategia de atención primaria, tenemos que tener una sociedad comprometida con la salud que integra estos 3 componentes. Esa es la postura hoy de la OMS y del mundo global de la salud pública. En América Latina, por cierto, tenemos algunos matices, pero en general este es el acuerdo al que llegamos, y es el acuerdo que se está transmitiendo. Y después ha venido un importante desarrollo sobre este tema, porque la OMS en plena pandemia sacó un documento donde a partir de esta aproximación de 3 elementos, plantea cómo hacer la transformación de los sistemas para que sean concordantes con la atención primaria, y planteó 4 palancas estratégicas y 11 palancas operacionales, y en cada una de ellas están en la web todos los documentos. La mayoría sí están en inglés, lamentablemente, yo diría que la gran parte están en inglés, y cada una de estas palancas tiene un desarrollo de qué cosas se pueden hacer, de experiencias de éxito, cómo lo han hecho los países que les ha ido bien. Entonces, la verdad que eso es para un tomador de decisiones de cualquier nivel, desde el nivel nacional de un país hasta un nivel operativo en un centro de salud, va a encontrar allí herramientas, iniciativas, ideas de cómo avanzar con una lógica de atención primaria. Es decir, si uno tomara las experiencias que hay allí, efectivamente podría tener un buen conjunto de ingredientes para armar su propia receta de cómo hacerlo en su realidad concreta, ¿ya? Ahora bien, hay que tener cuidado porque, claro, como son una recopilación de experiencias de contextos muy distintos, de sistemas de salud distintos, la verdad es que si uno puede tomar recetas de 2 cosas que no pegan, no pegan ni juntan. Entonces aquí necesitamos buenos gestores, buenos expertos que realmente tomen aquello que sea útil para cada sociedad y que les permita avanzar a partir de lo que ya tienen. Es un informe realmente muy, muy completo, tal vez demasiado. Yo, pues ser franco, que me dedico a esto, no he logrado navegar todos los elementos que allí están. Hay muchísima información, muchísimo dato, muchísima propuesta, muchísima experiencia de éxito. La verdad es que el mundo de la atención primaria a nivel global es
boyante de energía, de compromiso, de alegría, de logros y éxitos, incluso en ambientes muy adversos, y por lo tanto hay que estar muy atento a ver qué cosas se pueden aprender, y sabiendo además que hay cosas que se nos van a pasar, ¿ya? Por eso yo en general opto por tomar experiencias de países vecinos con realidades culturales similares, y solo en casos muy probados, muy recomendados, me pongo a leer temas que vengan de otras latitudes y de otros contextos culturales, porque la atención primaria tiene mucho de situada, y por lo tanto probablemente aprendamos más de lo que pasa en una periferia limeña o bonaerense, que lo que pasa en la periferia de Lagos o de alguna otra ciudad africana. Así que esa es la postura hoy día. Después de este documento sacaron otro muy interesante, que ya está traducido al español, donde dicen cómo medir si un sistema está avanzando correctamente desde los ojos de la atención primaria. Así se llama el documento, y tiene una serie de indicadores que propone de cómo medir si los sistemas de salud están avanzando con lógica de atención primaria y están avanzando hacia la salud para todos. Ese documento, si quieren, también lo puedo enviar y compartir, y la verdad que está muy completo y muy interesante. Se está discutiendo también en Chile, a lo mejor lo mencionó el doctor Martorell el otro día, porque probablemente cualquier panel de seguimiento macro use eso como insumo y lo adapte a la realidad nacional. Ahora bien, no solo la OMS está en el tema de la atención primaria. En el marco de la pandemia, como les decía hace un rato, muchos otros organismos salieron a hacer un llamado potentes pro APS. Salió la CEPAL en América Latina, salió la Comunidad Europea, salió el Colegio de Ingenieros de Estados Unidos, salió el Lancet, en fin, salieron distintas instituciones, revistas, mundos académicos, y también salió el Banco Mundial. Y yo quiero hacer hincapié especialmente en el Banco Mundial, porque en junio del 2021, cuando ya la pandemia ya llevaba buen desarrollo y todos estábamos viendo que empezaban las vacunas, y por tanto la pandemia la íbamos a poder controlar en un cierto momento, estamos en un momento de más optimismo respecto a la situación que venía a futuro, el informe Banco Mundial es un golpe de la cátedra donde nos sorprende, ¿no?, a muchos de los que nos hemos dedicado a la salud pública y a la atención primaria durante toda nuestra trayectoria profesional. Nos sorprende porque en general con el Banco Mundial hemos tenido muchas peleas, ¿no? El Banco Mundial es un banco, y como tal se dedica a financiar proyectos, y esos proyectos normalmente suelen ser grandes proyectos hospitalarios en todos los países. Para los que no lo saben, el Banco Mundial es la principal agencia de salud financiadora en el mundo, ¿ya? La OMS es muy pequeña, es un núcleo de expertos, un foro de acuerdos, pero el financiamiento de proyectos que hace la OMS es relativamente bajo, muy bajo comparado con lo que hace el Banco Mundial. El número total de expertos que maneja el Banco Mundial también es mayor que el que maneja la OMS en Ginebra. Así que la verdad es que el Banco Mundial es la principal agencia de salud en el mundo, para que nos entendamos de lo que estamos hablando. Y ellos nunca habían sido muy pro APS, para ser francos, ¿no? Y sin embargo, el informe del 2021, en plena pandemia, después de la reflexión que hacen, no fue tan brusco, viene cambiando desde el 2015, cuando salen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, empiezan a salir algunos informes, empiezan a tomar posición personas más pro APS al interior de la organización, y el informe dice que hace suya la trayectoria de los 40 años de Alma-Ata y propone un camino para que la APS sea una realidad y no solo una visión idealizada del futuro posible. Es decir, que ellos son buenos, que el Banco Mundial es un mundo fundamentalmente de economistas, tienen todo menos de poetas, digamos, ellos son en general muy pragmáticos, y se suman al hecho de decir que la atención primaria es la verdadera apuesta por los sistemas de salud. Y donde yo me río un poco, porque nos retan a los que hemos estado en salud durante todos estos años, nos dicen que el mundo ha esperado lo suficiente por una atención primaria de salud de alto rendimiento. Es hora de cumplir. ¿Ya? O sea, es decir, nos dice a todos los que hemos trabajado en sistemas de salud durante todos estos años que no hemos cumplido. ¿Ya? Nos lo dice así, con todo desparpajo, como si ellos no tuvieran nada que ver. Hace más de 40 años los líderes de salud adoptaron la APS en una era que marcó el punto de inflexión en la salud mundial. Desde entonces la visión de APS ha inspirado a generaciones sucesivas, y los sistemas basados en la atención primaria han impulsado notables avances en la salud en muchos entornos. Entonces aquí el Banco Mundial hace un claro reconocimiento a que aquellos sistemas que funcionan basados en la atención primaria les ha ido mejor, que les fue mejor también en la pandemia, y que aquellos sistemas que están más hospitalocéntricos les ha ido peor.
¿ya? Y esa mirada, ese reconocimiento del Banco Mundial se desarrolla en el informe con mucha curiosidad, con mucho dato, con mucho número. El Banco Mundial, por ejemplo, fue el primero que demostró así masivamente en algunos estudios que un hospital solo puede ser eficiente si su atención primaria es eficiente. Y por lo tanto no da lo mismo, uno no puede pretender que un hospital va a ser buen hospital si el entorno de cuidados de su comunidad, de su territorio, de la población a la que sirve, no tiene un buen entorno ambulatorio de cuidados de la población. Eso es muy interesante, digamos, el Banco Mundial ya lo ha tomado, y porque es importante para nosotros, porque quienes trabajamos en salud pública a nivel global nos preocupa que los proyectos que financia el Banco Mundial sean pro salud, pro atención primaria, digamos, por una lógica de atención primaria, de salud para todos, de equidad, de solidaridad, de derecho a la salud. Y el Banco Mundial, desde este documento en adelante, empiezan a aparecer proyectos que están claramente pro APS y por lo tanto están siendo concordantes con esta definición. El informe se detiene en varios temas, digamos, donde recoge los aprendizajes del COVID, enfatiza la necesidad de salir fortalecidos post pandemia con una lógica de atención primaria, hace suyo el documento de los 40 años de Alma Ata de la OMS, y desarrolla una serie de conceptos aclarando cosas que yo me acuerdo que aprendí del Dago, digamos, cuando éramos muy jóvenes y él nos hacía las propuestas sobre qué es lo que es la atención primaria y qué no es la atención primaria, aparecen 40 años después o 30 años después en este documento del Banco Mundial como la voz oficial del banco, diciendo que no es atención básica ni precaria, que no es puerta de entrada, es mucho más que eso, que no es sinónimo de primer nivel, que la salud pública no va por separado, que no es selectivo fragmentable, que tiene que ser integral, en fin, todas esas cosas que nosotros conocemos de lo que es una correcta enfoque de atención primaria. Yo le estoy dando harta importancia a esto porque lo que va a pasar en el futuro, si todo sale bien y todo contribuyen positivamente, es que los financiamientos del Banco Mundial para sistemas de salud en el mundo van a ser muy pro APS, ¿ya? Y eso augura, no sé, en el caso de Chile augura que podríamos realmente tener una inversión que no es solamente el Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la construcción de centros de salud, centros de atención primaria, SECOF y otros dispositivos ambulatorios, sino que podríamos contar con los fondos de proyectos tipo Banco Mundial o financiamiento internacional para este tipo de cosas, donde muchas veces los presupuestos nacionales se quedan cortos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es bueno no solo para Chile, sino en general para todos los países en desarrollo, de que el flujo de dinero no vaya solo a la alta tecnología y al mundo hospitalario. La propuesta del Banco Mundial termina en uno de sus capítulos agregando que es necesario reimaginar la atención primaria y propone una cosita un poquito distinta a lo que planteaba la OMS. O sea, como buen banco, primero dicen que están de acuerdo, que deben cumplir, etcétera, adoptan la definición y después plantean una cosa que es un poquito distinta, pero que no es mala. A mí no me hace, en general me gusta, digamos. Ellos plantean que el objetivo no solo es mejorar los resultados de salud, sino hacer que los sistemas de salud sean más eficientes, equitativos y resilientes. Bueno, son economistas, por eso hablan mucho de eficiencia, y redefinen la APS como una plataforma de prestación de servicios sociales y de salud. Agregan el tema de los servicios sociales, están probablemente muy influidos por lo que pasa en el primer mundo con el aumento de la necesidad de servicios sociosanitarios vinculados al envejecimiento de la población, a todos los servicios vinculados al cuidado de la salud mental, de la demencia, en fin, y plantea que eso no es un tema hospitalario, sino que es un tema de la salud y un tema en particular de la atención primaria. ¿Ya? Y espera que estas plataformas de prestación de servicios se diseñen exclusivamente para satisfacer las necesidades de salud y atención médica de las comunidades en un amplio espectro de servicios. O sea, está pensando en comunidad por comunidad, tiene que tener su propia plataforma de solución de problemas de salud en función de su realidad, ¿ya? Y que sea integral. Y se adaptan, esta plataforma se adapta a la ecología socioeconómica y cultural de la comunidad a la que pertenece, así como los recursos financieros y humanos del sistema de salud, entre el cual la plataforma opera de manera resiliente y sostenible. Y habla de que estos recursos humanos tienen que ser cercanos, considerados por su población, creíbles, culturalmente insertos de verdad en lo que es entorno cultural, y expertos en su comunidad, expertos en su población, expertos en lo que allí ocurre. Hace una fuerte
una fuerte defensa de la importancia de los recursos humanos en la atención primaria y de la dificultad y complejidad de ser buenos en ser expertos en salud de la población, y de todos y de cada uno al final. Ahora, cometen a mi juicio un error que a mí me tiene muy preocupado. Cuando Camilo va a hablar con ustedes la próxima vez, pregúntenle si quieren, pero obviamente nosotros, si bien nos alegramos de este giro del Banco Mundial, siempre sospechamos un poquito del banco, ¿no? Como es lógico de quienes tenemos tantos años, bueno, ¿qué se trae entre manos? Y lo que nos preocupa, a mí por lo menos, es esto de que habla de sistemas de atención primaria de salud. Y eso a mí me chirria mucho, porque lo que nosotros queremos, la postura de la OMS, y en particular de la OPS, y de los que somos saludistas latinoamericanos, es hablar de sistemas de salud basados en la atención primaria. No de sistemas de atención primaria de salud, porque eso significa que hay un sistema de atención primaria de salud por un lado, y hay un otro sistema que no es de atención primaria, que puede ser el sistema mercantil de solución de enfermedades, que va por otro, ¿ya? Y eso nos preocupa. Aquí nosotros nos interesa que sean sistemas integrados, ¿ya? Una lógica de atención primaria que inunde todo el sistema, ¿no? Que no hay una parte que es el primer nivel de atención primaria, que es un sistema con una lógica, y haya un otro sistema con otra lógica, ¿ya? Eso no queda del todo claro en la propuesta del Banco Mundial, y yo creo que es uno de los debates que va a venir en los próximos meses, años, respecto a efectivamente qué está haciendo el mundo del Banco Mundial con toda la parte mercantil de la salud, porque nosotros somos, desde la OMS hemos denunciado que los sistemas de salud se echan a perder cuando se mercantilizan, cuando se fragmentan y cuando son muy hospitalocéntricos. Nosotros tenemos que tener hospitales, pero hospitales en red, trabajando al servicio de un sistema basado en la atención primaria. Y esa postura es bastante clara, hay documentos publicados sobre el tema ya muchos años. Perdón. Entonces, eso es dos ejemplos, el documento de la OMS y el documento del Banco Mundial, pero hay muchos más. No voy a profundizar más en esa línea. La idea es decirles que después de la pandemia ha habido un relanzamiento de la idea de la atención primaria y de la importancia de la atención primaria a nivel global. Chile no es el único país que está hablando de universalizar la atención primaria, es un tema que está de lleno en las agendas de los gobiernos de distintas latitudes, de distintos colores políticos, de distintas propuestas, de distintas historias y trayectorias. He entendido que solo habrá buenos sistemas de salud si tenemos una atención primaria de salud universal. Eso está bastante claro. Ahora bien, ¿cómo avanzar en atención primaria? O sea, una cosa es decir, queremos llegar a la atención primaria universal, y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Yo sigo, Camilo va a entrar un poco más en lo que es su propuesta de cómo avanzar en Chile. Yo voy a seguir más en lo conceptual, hablando de cuáles son los mapas que hay que tener, porque en mi calidad de secretario ejecutivo que he tenido todo este último año de la Comisión de Universalización de la Atención Primaria, lo que a mí me interesa más es que haya un acuerdo, ¿ya? Un acuerdo que sea un acuerdo de Estado, un acuerdo donde todos los actores de derecha e izquierda entendamos que la atención primaria es un tema importante para nuestro sistema de salud y para la población, y que tengamos alguna política de Estado que se mantenga a lo largo de los próximos 10 años, independientemente del color político, a lo menos en lo central. Y por lo tanto hay que definir ese núcleo central. Y para mí eso es muy importante, porque eso es lo que ha logrado grandes éxitos en Chile. Nosotros, si pudimos implementar la estrategia per cápita y los avances en atención primaria entre 1991, 1992 y 2010, fue por una clara orientación de largo plazo que coincidió porque se mantuvo una coalición en el poder durante largo tiempo haciendo lo mismo y cada vez mejor, avanzando, ¿no? Y eso permitió llegar a niveles de mortalidad infantil muy bajos, parecido a los de los países desarrollados, nos permitió aumentar la expectativa de vida por sobre la expectativa de vida de países como Estados Unidos, nos permitió bajar la mortalidad materna, a ser el país con menor mortalidad materna de América Latina, y el segundo de las Américas, o sea, solo superado por Canadá. En fin, ¿por qué? Porque había unos resultados que no habíamos propuesto, y en esos resultados nos fue bien. Hubo resultados que no nos propusimos, y que debimos habernos propuesto. Debimos habernos propuesto temas más de crónica, debimos habernos propuesto temas más de manejo de salud mental, que no nos propusimos y que efectivamente han quedado, que son nuestra gran déficit en este minuto. Recién aparecieron en lo que serían los objetivos sanitarios del año 2000,
y los primeros 10 años no estaban en la lógica, y la verdad que allí estamos atrasados, ¿no? Pero sea como sea, a mí lo que me interesa es que haya un acuerdo de largo plazo. Yo creo que no solo soy el único que me interesa, todos los que estamos en esa comisión nos interesa construir un acuerdo de largo plazo que nos permita salir adelante, así como también fue, por ejemplo, el Programa Nacional de Alimentación Complementaria, que partió muy temprano en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, después del Sistema Nacional de Salud, y que se mantuvo con distintas orientaciones durante muchos años hasta el día de hoy. ¿Ya? Pasaron gobiernos, pasó la dictadura, pasaron más gobiernos, en fin, y ahí el Programa Nacional de Alimentación Complementaria siempre se mantuvo ahí como un núcleo, un eje estratégico del desarrollo de las políticas de salud pública. Y así, hay varias iniciativas en Chile que tienen largo tiempo de desarrollo y que han sido muy exitosas, y que nosotros esperamos que la atención primaria ojalá fuese eso, fuese un espacio de acuerdo, de avance, más allá de las diferencias que podamos tener, que las tenemos muy, muy fuertes, no se habrán dado cuenta, ¿no?, en este país, pero que en este ámbito construyamos un acuerdo que nos permita avanzar sin tantos vaivenes, ¿ya? Eso es un poco el objetivo que nos hemos propuesto y esperamos ser capaces de lograrlo. Ahora bien, ¿cómo avanzar en APS? Nosotros proponemos, no yo nomás, sino con el equipo, con el trabajo en sistemas de salud en OPS, en que sigo trabajando por lo menos hasta el día de hoy. Estoy cada vez con menos tiempo, así que cualquier día eyecto definitivamente. La idea es tener claro cuál es el conjunto de valores orientadores que tienen que orientar la toma de decisiones, cuáles son las estrategias de transformación, cuál es el modelo organizacional sobre el que se planta todo esto, porque siempre al final trabajamos en instituciones, ¿ya? En estructuras institucionales, en políticas públicas, y por lo tanto tiene que haber un modelo de cómo nos organizamos y cómo nos coordinamos. Y también cuál es el modelo conceptual de cómo, de lo que se llamaba antes modelo de atención, cuál es el modelo conceptual para ahora llamamos modelo para la generación de salud, el modelo de salud, el modelo de cuidados de salud, el modelo de cuidado integral, lo que hoy en Chile se llama modelo de atención integral de salud, que nosotros consideramos que en general está muy restringido al mundo de lo ambulatorio. Tiene que ser un modelo para todos los tomadores de decisiones en cualquier parte y no solo en el mundo de la atención primaria. Así que con estos cuatro componentes que voy a tratar de desarrollar, voy a ir cerrando esta segunda parte de la presentación. Entonces, uno, los valores orientadores. ¿Cuáles son? El derecho a la salud, la equidad y la solidaridad. Vienen desde Alma-Ata, se retomaron en el documento de la renovación de la atención primaria, se volvieron a retomar el año 2014 y han sido refrendados en las últimas resoluciones en plena pandemia de la Organización Panamericana de la Salud. Derecho a la salud, equidad y solidaridad como ejes orientadores de los valores de los sistemas de salud. ¿Por qué es importante esto? Porque conviven muchos valores en nuestros sistemas de salud, ¿ya? Valores legítimos, ¿ya? Para los que nos venden medicamentos, ellos quieren, valoran el secreto comercial, ¿ya? En fin, después en el mundo de las burocracias valoran la antigüedad, valoran el cumplimiento de las normas. En el mundo de la academia y los científicos valoran el compartir los descubrimientos, valoran la búsqueda de la verdad. Todos son valores bonitos, ¿no? O si no tan bonitos, por lo menos legítimos. Y sin embargo, un buen sistema de salud pone todos esos valores alineados en función del derecho a la salud, la equidad y la solidaridad. ¿Qué más? Una estrategia de transformación. No solo falta tener los valores que orientan la toma de decisiones, sino que también hay que tener una estrategia para transformar, y esa estrategia en América, en todas las Américas, se llama Estrategia de Acceso Universal a la Salud y Cobertura Universal de Salud. Está plenamente vigente, fue lanzada en 2014. Todos los desarrollos de cooperación técnica tienen que ver con componentes de las 4 líneas estratégicas que forman parte de esta estrategia de salud, de acceso universal a la salud y cobertura universal de salud, que tienen que ver con el acceso equitativo a servicios de salud, el fortalecimiento de rectoría y gobernanza, mejoría de los aspectos de financiamiento y el fortalecimiento de la coordinación intersectorial. Estos 4 elementos son críticos. La diferencia de esta estrategia con la declaración de Alma-Ata es fundamentalmente, uno, que está muy adaptada a la realidad de estos últimos años, por cierto, ya del siglo XXI, por lo tanto considera los elementos propios del siglo XXI, pero sobre todo, y más allá de eso, que es menos declarativa, no es una declaración, y es más prescriptiva en algunas cosas concretas. Ya, por ejemplo, esta es la declaración que dice que no es posible tener salud universal si un país no tiene el 6% del gasto del PIB en salud pública.
¿ya? Y entonces es muy fácil para un observador independiente, cualquiera, para un grupo, para un centro de alumnos, para un colegio médico, para un sindicato, hacer seguimiento si el país está cumpliendo lo que firmó, porque todos los países firmaron esta resolución que viene con una serie de metas en cada una de estas líneas, y uno puede hacer un seguimiento si quiere de si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. ¿Vamos a la velocidad adecuada o no? Se supone que al año 2030, junto con el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible, todos los países deberían estar gastando un 6% del PIB en salud pública, y todos los países deberían estar gastando al menos un 30% en atención primaria dentro de ese gasto en salud pública. Y así, en cada una de las líneas hay metas específicas. Todo el territorio tiene que estar funcionando en redes integradas de servicios de salud. Tiene que haber una rectoría establecida sobre una serie de elementos que están establecidos allí, mecanismos de gobernanza, tiene que haber mecanismos de coordinación intersectorial, y todo esto está con metas bien, que si bien son macros, son bien precisas para saber si los países están cumpliendo. Y la verdad que no todos van al ritmo que corresponde. El Camilo Cid, nuestro actual director de FONASA, por allí por el año 2019, 5 años después de la firma del documento, hizo un análisis de en cuánto tiempo se iban a demorar los países en cumplir el paso que iban esos 5 años. Y en promedio, si bien estábamos avanzando, no es que nunca, ¿no? Uno podría decir, mira, este paso en 2000 años. No, estaban avanzando, pero no nos íbamos a demorar 15 años, es decir, al 2030, sino que el paso que íbamos a estar listos el 2050. Y entonces el llamado que se hacía justo antes de la pandemia era a acelerar el proceso de mejoría del financiamiento del sector público de salud. Con pandemia llegaron muchos recursos, pero en otros países ya se empieza a ver una retracción en el uso, en vez de un redestino a otras cosas, una retracción en el gasto en salud. En fin, este es el segundo componente, la estrategia de transformación. Para avanzar hacia sistemas basados en la atención primaria, hay que hacer estas 4 cosas que están encomendadas en la estrategia, adaptándolos a la realidad local. Después hay que tener un modelo organizacional, y el modelo organizacional es las redes integradas de servicios de salud. Esta red integrada de servicios de salud, hay mucho que se habla sobre este tema, yo no lo voy a profundizar, pero en resumen, tenemos que entender que ningún dispositivo de salud por sí solo puede resolver los problemas de salud de la población. Los hospitales necesitan la atención primaria, la atención primaria necesita los hospitales, todos necesitan otros dispositivos que han ido surgiendo, como los COSAN, como los centros de diálisis, en fin, un sinnúmero de dispositivos que cada día surge de apoyo tecnológico, que en conjunto son los que, trabajando armónicamente, los que pueden resolver los problemas de las personas, familias y comunidades territorios, y que por tanto están obligadas a coordinarse y trabajar en lo que se llama redes integradas de servicios de salud. Hay un curso entero para eso, así que simplemente lo dejo enunciado como un modelo organizacional que se ha ido ganando espacio como la mejor manera de concebir que tengamos efectivamente sistemas basados en la atención primaria. Y después está el modelo para la generación de salud, el llamado modelo de atención o modelo de cuidado integral. Nosotros queremos que los sistemas de salud adopten un modelo de salud, de cuidado de la salud, centrado en las personas, no en las enfermedades, no por patología prioritaria, como suele ocurrir en muchos países, sino centrado en las personas. Y esto implica renunciar al modelo biomédico que ha dirigido durante muchas décadas. Eso hay que decirlo también, ha sido muy exitoso en el pasado, pero está agotado en el marco del actual perfil demográfico y epidemiológico, y la idea es adoptar modelos de cuidado de salud centrados en las personas, modelos que reconozcan la multimorbilidad, que no segmenten por patología o por presa el enfrentamiento de los problemas de salud de la población. Cuando hablamos de modelo de cuidado integral, no estamos hablando solo de un modelo para los servicios de salud, para la organización y gestión de los servicios de salud, o sea, no solo para la provisión de servicios, que es la función más obvia de un sistema de salud, sino también para las otras funciones que a veces se olvidan. El modelo de cuidado integral tiene que orientar la generación de recursos, es decir, la formación de recursos humanos, tiene que orientar las prioridades de financiamiento, tiene que orientar los elementos de gobernanza y rectoría que hacen el Ministerio de Salud, en fin, necesitamos un modelo de cuidado integral que realmente permee la toma de decisiones de todos los actores en todos los niveles y en todas las funciones de un sistema de salud. ¿Ya? Porque declarar un modelo tiene consecuencias sobre las prioridades. Si yo digo que mi modelo es basado en la atención primaria, bueno, si soy concordante, lo lógico es que cuando tome decisiones de asignación de recursos, me preocupo que lleguen recursos a la atención primaria. No puede ser que todo siga llegando a donde llegaba siempre. ¿De acuerdo? Tiene que ir llegando. Entonces, un buen modelo en la cabeza opera influyendo en la toma de decisiones que tomamos todos cotidianamente.
¿ya? Si no se hacen cambios para adoptar un modelo centrado en las personas, seguiremos con el modelo biomédico que no funciona, digamos, que está agotado en su poder de mejorar la salud de la población. Y este nuevo modelo de cuidados que planteamos será poderoso en la medida en que realmente movilice las energías de todos y dé coherencia al trabajo de la tomadora de decisiones en cada uno de los niveles del sistema, ¿ya? Para que esto resulte, son entonces las personas, porque los modelos son algo que tenemos en la cabeza, un mapa mental, ¿ya? Cuando yo le digo qué modelo de silla tienen, le pido que lo dibujen, no todos van a dibujar una silla perfecta, ¿ya? Porque los modelos ideales, es difícil plasmarlo en la realidad, ¿ya? Según las habilidades que uno tenga, uno lo damos bonito, ¿no? Pero todos me van a dibujar una silla. Nadie me va a dibujar una mesa, nadie me va a dibujar un closet, todos me van a dibujar una silla, más bonita, más fea, pero me van a dibujar una silla. Bueno, lo mismo, el mapa mental del modelo de cuidado integral tenemos que tenerlo todo de tal manera que cuando decimos tomemos decisiones basadas en un modelo de cuidado integral, todos tomemos decisiones en el mismo sentido, ¿ya? Y esto implica tener recursos humanos que conoce esto, que están en términos de cantidad, de número, de ubicación, de habilidades, de motivación, trabajando en equipo en torno a un mismo modelo, ¿ya? Y entonces el que está en el hospital también tiene el modelo de cuidado integral basado en las personas, y el que está en el ministerio también, y el que está en inversiones también, y el que está en la compra de medicamentos también, la compra de todos, ¿ya? Todos los que participan del sistema tienen que tener este modelo bastante más madurado a fin de que las decisiones que toman sean concordantes. Entonces, nosotros creemos que este nuevo modelo de cuidado integral, considerando el curso de vida, debe poder establecerse como un marco de referencia esencial para todo el sistema de salud y para las políticas saludables en nuestros países, ¿ya? Ahora bien, ¿cuál es el núcleo de todo, ¿no? Estas redes integradas de servicios de salud, nosotros creemos, consideramos, apoyamos que el núcleo de acción es el primer nivel de atención. Y que este primer nivel de atención, lo que llamamos atención primaria en Chile, integra la salud pública, integra la intersectorialidad, se relaciona con las personas, familias y comunidades de una manera longitudinal, de largo plazo, acompañándolos en el proceso de ser saludable, y además articula la relación con los servicios de soporte especializado. Es decir, este primer nivel de atención realmente cumple con los criterios para ser el eje de un sistema basado en la estrategia de atención primaria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos en este primer nivel? Yo lo he clasificado aquí en tres temas. Activa los recursos salutogénicos de las personas, familias y comunidades. O sea, está allí para acompañarlos en el proceso de vivir saludable y empoderarlos en la tarea de vivir saludablemente. Responde a los requerimientos de su comunidad. En la comunidad sufre quiebres de salud y recurren a su primer nivel y tiene que resolverse el problema. Se hace cargo de la capacidad resolutiva, con alta capacidad resolutiva de esos problemas, porque si no ocurre eso, la gente se pasa directo a la atención especializada, a la urgencia hospitalaria, y el primer nivel pierde valor social. Y eso es lo peor que le puede pasar a un buen sistema de salud. Entonces, este primer nivel realmente tiene capacidad resolutiva e integra en su interior todas las prioridades que pudiesen tener las personas para ir respondiéndoles a todas y a cada una. Y además articula la respuesta de los diferentes servicios con los que trabaja en red. Los del sector salud, pero también los intersectoriales. Puede haber muchos soportes intersectoriales necesarios para nuestra población que nosotros podemos prescribir, articular. Hoy día se habla de prescripción social, ¿ya? Hay mucho trabajo en esa línea. Uno puede prescribirle a una persona que participe del grupo folclórico, por ejemplo, ¿ya? Por estar, y eso probablemente le va a mejorar la salud, el estado de ánimo y su bienestar mucho más que si le receta un ibuprofeno. ¿Okay? Entonces, ese tipo de herramientas que muchas veces se consideraron de menor, hoy día toda la literatura apunta a que es la manera correcta de enfrentar los problemas de salud de la población. Ahora bien, cómo opera esto en la forma de organizarnos significa que este primer nivel de atención nosotros hacemos bien, o no sé si lo hacemos bien, pero tenemos claro dónde están nuestros déficits de capacidad resolutiva y hemos ido lento en la capacidad de responder. Pero donde lo estamos haciendo mucho más lento es en la capacidad de promover los intercuidados en la cotidianidad y el territorio. Es decir, todo lo que es salutogénesis aquí, en eso, en Chile en particular, nuestros equipos de primer nivel están bastante más débiles en todo lo que es devolución de soberanía y empoderamiento en toma de decisiones en salud a la población, en la generación de planes familiares de vida saludable, en la generación de diálogos de saberes sobre salud, considerando la interculturalidad, en los temas de prescripción social, de lo que les daba un ejemplo hace unos minutos, el tema de los grupos y prácticas de intercuidado con la población y entre los equipos de salud, en el tema de contexto de construcción de cuidadanía,
no es ciudadanía, estamos hablando de cuidadanía. Al final, la gente es más saludable si vive en sociedades donde nos cuidamos, ¿ya? La construcción de cuidadanía sería como el máxima aspiración del rol del primer nivel de atención inserto en una comunidad. Construir cuidadanía. Eso es también en cada uno de estos temas hay muchas publicaciones, hay datos, hay propuestas, hay experiencias, y la verdad es que probablemente esto va a seguir creciendo en los próximos años en el marco de la universalización. Ahora bien, ¿qué problemas tenemos en Chile en particular? Y esto es una de mis viejas peleas con Dago, supongo que la vamos a mantener, que es que en Chile, por allí por los años 90, nosotros decidimos mantener el rol del municipio en atención primaria de salud. ¿Ya? Esto se había iniciado en dictadura, de muy mala manera, con muy mala planificación y con muy malas intenciones, creo yo, porque lo que yo creo que querían hacer era simplemente privatizar. Pero los que llegamos en los 90, muchos veníamos del nivel local. Yo era médico de mi consultorio en Rosita Bernal, pero además era dirigente territorial, después fui concejal en mi comuna, y nos gustaba hacernos cargo en el gobierno local. Aspirábamos a democratizar los municipios. Acuérdense que los alcaldes eran nombrados por el presidente o por unas instituciones medias extrañas que existían. No había elecciones. Y entonces en Ñuñoa le tocaba precisamente al presidente, tenía derecho a nombrar, el presidente Elvin nombró un alcalde. No todos los municipios lo nombraba directamente el presidente ante la dictadura, sino que en otros lo nombraba un consejo de notables locales. En el caso mío lo nombraba el presidente, y nosotros fuimos de los que abogábamos porque el rol del municipio mantuviera la atención primaria, y esto se ganó en base a asociarlo con la descentralización y la democratización del Estado, buscando otorgar más poder a las personas en los territorios. ¿Ya? Buscábamos construir municipios saludables, aquel lugar donde todos los ciudadanos, sus instituciones y organizaciones trabajan conjuntamente para la salud, el bienestar, la calidad de vida de sus habitantes. Era, no sé, yo lo veo hoy tal vez un poquito ingenuo, ¿no? Un poquito idealista, digamos, de pensar que el municipio se iba a abocar como el principal garante de la salud del territorio. ¿Ya? Pero esos fueron los argumentos, eso es lo que queríamos, eso es lo que queríamos hacer, y el municipio se proponía como articulador del desarrollo local. En la práctica, eso, salvo contados municipios, digamos, en realidad la relación entre el Dideco, que es el área social del municipio, y el sector salud, sigue siendo bastante separada, digamos. No se han hecho las sinergias que uno esperaría, con la potencia que uno esperaría. No todos los municipios han tenido la capacidad de innovar y adaptarse a la realidad local, simplemente cumplen las normas que vienen del Ministerio de Salud. En fin, hay una serie de problemas. Sin embargo, han pasado otras cosas que fueron bastante interesantes para el aumento, por lo menos para algunos avances en atención primaria en estos años, y es que al amparo de la salud municipal surgieron dos grandes actores que uno no ve en otros países de América Latina. Uno, el mundo de la atención primaria de la Asociación Chilena de Municipios, y otro, el mundo de los sindicatos de trabajadores de atención primaria. ¿Ya? En su origen la Confusam, después ha habido un poquito más de dispersión, pero el eje siempre fue la Confusam. ¿Por qué? Porque estos actores fueron muy activos en bregar por mayores recursos para la atención primaria, y fueron bastante exitosos en lograrlo. O sea, quienes estábamos en el ministerio, por mucho que queríamos para la atención primaria, no teníamos, incluso con que fuéramos técnicos o directivos, el mismo poder que tenía la asociación de alcaldes para ir a golpearle la mesa al ministro de Hacienda o al presidente de la República para que aumentara el per cápita. ¿Ya? Entonces, si bien probablemente el proceso de aumento de recursos para atención primaria se debió a la convicción básicamente del presidente Lago en el año 2000 hasta el año 2006, que pasamos del 13% a cerca del 28% del gasto en salud dirigido a la atención primaria en esos años, eso fue acompañado de mucha presión de actores políticos relevantes que iban a discutir el presupuesto al Parlamento y presionaban por estos temas. Muchos de estos alcaldes después fueron diputados de distintos colores políticos, pero claramente el diputado que había sido alcalde, fuera del partido que fuera, bregaba por recursos para la atención primaria. Eso es un beneficio que no esperábamos del tema de los municipios en salud en Chile. ¿Ya? Y que no se da en otras realidades latinoamericanas. ¿Qué más pasó? Que los municipios fueron creando cosas, inventando cosas, que después el ministerio a veces adoptaba y escalaba.
Los SAPU se crearon a nivel local, las salas IRA a nivel local, los SECOF a nivel local, las farmacias populares a nivel local. La respuesta COVID surgió comunitaria COVID surgió desde los municipios, no desde el Ministerio de Salud, y después claro, fue adoptada y tomada, pero al principio fueron los propios municipios los que empezaron porque habían quedado fuera de los planes iniciales. En fin, hay un dinamismo en el mundo de la atención primaria que es muy, muy interesante, y que ha servido para muchos aprendizajes. Hay una capacidad de respuesta sanitaria importante, y si bien puede ser insuficiente en muchos temas clave, cuando se ven algunas experiencias que son exitosas, la gracia que tiene Chile es que ha logrado escalarla. Nosotros logramos escalar las salas ERA, logramos escalar los SAPU, logramos escalar una serie de iniciativas que se fueron convirtiendo en estándar nacional, los SECOF, y otras no, otras quedan reducidas a experiencias locales, pero en general siempre hay mucha posibilidad de aprender de las experiencias de los equipos de nivel local. Y además, y el tercer tema que yo veo que es muy importante de lo que ha sido el rol del municipio, es que ha mantenido los recursos a salvo de la voracidad biomédica, ¿ya?, del mundo de los hospitales. Porque como van en ítems separados, están en un mundo separado, nosotros cuando hacíamos los estudios no pasa lo mismo en aquellos establecimientos de atención primaria que dependen de los servicios de salud. Normalmente en esos casos tienden a mantener, han tendido a mantener un porcentaje de recursos históricos similar, y no han tenido el salto que se pegaron los recursos en el mundo de la atención primaria municipal. ¿Por qué? Porque si bien llegaban fondos para atención primaria, al final no se ejecutaban en la atención primaria y terminaban traspasándose internamente y usándose en el mundo hospitalario del servicio de salud. Eso ha sido así. La verdad que no puedo, esto es verdad hasta el año 2014, no tengo datos de los últimos años, lo pedí, pero todavía no, yo no lo he hecho el estudio personalmente, y los amigos a los que lo he encargado todavía no llegan con los números, pero si no lo hacen pronto lo tendré que hacer yo mismo por mi propia cuenta. ¿Qué ha pasado en Chile? ¿Cómo seguimos? Este es el camino global. Nosotros esta es la comisión que se creó, el Consejo Asesor para la Universalización de la Atención Primaria, creado en La Moneda el 14 de julio del año pasado. Se suponía que yo iba a estar un año de asesor, de secretario ejecutivo de este consejo. Se han pasado unos días, pero el lunes ya entregó el cargo. Ya son cargos ad honorem, que ocupan mucho tiempo y que generan muchos dolores de cabeza. Y que son bonitos, por cierto, que uno los hace con cariño, con muchas ganas, pero ya espero el lunes entregarle el cargo a algún otro miembro del Consejo que se ofrezca voluntariamente, que va a seguir, por lo tanto, también por el próximo año, y así nos vamos a ir rotando, porque la idea es que todos podamos tener la oportunidad de servir como secretario ejecutivo en la medida en que lleguemos a un acuerdo, ¿no? En la medida que lleguemos a un acuerdo para que la atención primaria sea universal en Chile. Este grupo, como ustedes ven, es bastante variopinto. Ahí está el senador Chaguán, ya aquí está el exministro Artaza, ahí está el exministro Pedro García, ahí está el presidente del Colegio Médico, aquí está la presidenta de la Confusam, la exministra Barría, el representante de la OPS, el doctor Arteaga de Salud Pública, en fin. Estos son los que estábamos presenciales. Había un número muy importante de gente también que participó en la reunión de manera, como les digo, online, digamos, fue en vía virtual, pero después salimos a la foto y a explicar lo que había pasado, los que habíamos estado de manera presencial. Y esta comisión ha estado tratando de asesorar al ministerio. Esta es la propuesta que nos hizo el Ministerio sobre Reforma de la Salud. Nosotros vamos aquí en APS Universal, ese es el tema que nos toca. Martorell, que habló con ustedes la vez pasada, supone que mira todo el proceso de reforma completo. El equipo gubernamental nos planteó una serie de líneas estratégicas. Yo voy a ir terminando, cerrando esto, porque esto lo va a profundizar después Camilo la próxima semana, espero. Una serie de líneas estratégicas, y nos propuso la ministra de Salud a comienzos de este año una propuesta de comunas pioneras, ante todo el comité reunido de manera básicamente virtual. Este es el equipo del Ministerio de Salud, ahí está Martorell, ahí está la ministra, los otros miembros del Departamento de Atención Primaria, de la División de Atención Primaria, y ahí estábamos los miembros de la comisión. Llegamos a aprobar, digamos, la propuesta de la ministra, le hicimos algunas recomendaciones, pero eso es lo que hace un consejo asesor. Las decisiones al final las toma el gobierno, y el gobierno tomó la decisión de avanzar por comunas pioneras para aprobar durante este año los pros, los contras, lo que funciona bien, lo que funciona mal, lo que hay que arreglar, cuáles son los flujos reales que se producen, los costos reales que vamos a tener por habitante, cómo se ajusta el per cápita, en fin, una serie de temas. Y en esa línea avanzaron con lo de las comunas pioneras.
definieron adaptar las líneas de acción estratégica a componentes, les cambiaron el nombre, y definieron todo un algoritmo para definir cuáles eran las comunas que se cogieron de entre 22 comunas posibles que cumplían todos los requisitos que se habían puesto para definir cuáles eran las poblaciones que entraban al primer producto pionero, digamos, lo que nosotros llamamos piloto y que el gobierno llama productos pioneros. ¿Ya? Ellos esperan superar la fragmentación mediante la APS universal, eso es lo que esperan en el equipo de gobierno, y construir acceso cercano, efectividad, calidad, mediante una serie de actividades que se han puesto en sus lineamientos. Implican el desarrollo de inscripción universal, teleagendamiento, extensión horaria, clínicas móviles, un plan de experiencia usuaria, desarrollar cartografía social, cuidado centrado en las personas, el famoso estructura de CICEP, multimorbilidad, la integración en red, la generación de nuevas prestaciones y por supuesto el tema de tener acuerdos administrativos que permitan sustentar todo eso porque ahí va el financiamiento. ¿Ya? Próximos pasos que nos planteamos nosotros este año, fundamentalmente era acompañar al gobierno en este proceso de monitoreo a las comunas pioneras, fijar líneas bases, seguir los avances, identificar los obstáculos, eso es lo que hemos estado haciendo, generar diálogos regionales que se van a hacer este segundo semestre. Este primer semestre no hubo diálogos regionales vinculados al tema, pero sí se constituyeron comisiones para desarrollar un plan de escalabilidad. Entonces se constituyeron comisiones, el lunes vamos junto con lo primero que vamos a hacer es que yo voy a dejar el cargo y lo va a tomar otro, pero después de eso vamos a discutir las primeras propuestas para un plan de escalabilidad que sea acordado. ¿Cómo avanzamos para que el próximo año sean 50 comunas pioneras? Y después, entonces, ¿cuándo vamos a llegar a las 300 y tantas comunas? ¿En qué plazo nos lo planteamos? ¿Cuál es el financiamiento que tiene que ir acordado? ¿Cuáles los cambios en la formación de recursos humanos que vamos a necesitar? En fin, todo este proceso que no es breve, no desde la noche a la mañana, queremos irlo acordando a partir de las primeras presentaciones que hagan las comisiones que se han constituido el próximo lunes, que después van a ser discutidas en diálogos regionales. Me imagino que va a haber diálogo también en la región de Valparaíso. Y que, por cierto, tendrá que participar el nuevo secretario ejecutivo de la comisión con más detalle. Yo, sí, para terminar, para que nos queden todavía unos minutos de debate y discusión, de conversación, decirles que mi impresión es que el sistema de salud chileno es una estructura frágil en equilibrio. No podemos olvidar que está allí la crisis de la ISAPRE, no podemos olvidar los déficits de recursos humanos, la tremenda avalancha de enfermedades crónicas que estamos sufriendo en este minuto, el tremendo rezago en listas de espera y en cuidado. O sea, hacer transformaciones en este sistema es una tarea que hay que hacer con mucha paciencia y con mucho cuidado. Y por tanto, por eso que yo, los que pretenden apurar mucho la marcha, yo les digo, vamos lejos, vámonos tranquilitos por las piedras porque queremos llegar lejos. Eso es lo que quería comentar con ustedes. Muchas gracias, Ricardo. Hay una pregunta en el chat. Alguien pregunta, ¿cuáles son las comunas pioneras actuales? Mientras preparas tu respuesta, aprovecho de decirles que... La pregunta, ¿cuáles son las comunas pioneras actuales? Actuales, sí. Las 22 comunas que tú mencionaste. No creo que te las sepas de memoria, pero más o menos saber alguna, y si no tener acceso a la información. Sí, creo que me la sé de memoria, pero... Mientras la buscas, aprovecho de decirle a todos que... Para no equivocarme la voy a buscar, pero debería saberme de memoria. Que las preguntas se pueden hacer a través del chat o bien levantando la mano. Por ahora no tenemos otra pregunta en el chat. Y tampoco creo que nadie ha levantado la mano. Las comunas pioneras este año son Canela en el norte, en la cuarta región. En la región metropolitana están Alhué y Renca, que es la comuna más grande que está metida en esto. En la quinta región está La Cruz. Está Coltauco en la novena región. Y también están Perquenco y Linares. Esas son las comunas pioneras este año. Había otras que eran candidatas, pero no entraron esta vuelta, y había varias que estaban postulando, que querían ser, pero no cabían, ya porque no había muchos recursos para las comunas pioneras. Valdivia fue una de las que más presionó por entrar hasta el último día, siguió pataleando por entrar, y en algún minuto cuando algunas comunas dijeron que a lo mejor no entraban, estuvo como a punto de entrar, pero al final esas son, ¿ya? Y ya empiezan algunos alcaldes a llamar que quieren entrar para el próximo año, así que vamos a ver qué nos cuentan del ministerio el próximo lunes.
Ok. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacerla verbalmente y no por el Comentarios, chat? reclamos, todo lo que quieran. Desacuerdo. Levantarla. Aquí, Hay Hola, una mano. Guillermo Concha. Guillermo, ¿no? sí, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Está Guillermo. escuchando? ¿Se escucha bien? Sí. Muchas Sí. gracias por la conferencia, doctor Fábrega. Muy interesante. La verdad que lo escuché con bastante atención y suena casi idílico lo que usted plantea en términos de la atención primaria, lo que se quiere obtener. ¿Ah? Yo quisiera, si usted pudiera plantear un poquito, un análisis un poquito más de la práctica, lo que ocurre hoy día. En el fondo, yo pregunté cuáles eran las comunas modelos. Yo trabajo en el sistema público hace muchos años, he hecho toda la carrera en el sistema público, de la atención primaria, general de zona, después pasar por los hospitales, estuve en un hospital de nivel terciario, y la verdad que veo día a día lo complejo, lo adverso respecto a la ausencia de la integración de red que se plantea. Yo escuché la conferencia anterior, donde hay mucha información que se presenta aquí en modelo conceptual, pero yo entonces en la práctica quisiera preguntar cuáles son los indicadores de calidad de atención que hoy día utilizan las instituciones como la que usted dirige o el Ministerio de Salud para decir que efectivamente estamos trabajando en un modelo de integración, primero en red. Segundo, si bien entendí respecto al fortalecimiento de la atención primaria, desde el punto de vista de que se genere un trabajo más focalizado, ya que yo reconozco que efectivamente yo veo el despilfarro de recursos a nivel hospitalario que es gigantesco, no manejo los números grandes, pero la pregunta un poco va a cómo va o cómo se visualiza, y puse la pregunta al chat, ¿cuál es la instancia en la cual la ciudadanía se tiene que empoderar? Porque efectivamente pareciera que en los países donde la comunidad está más organizada y donde se empodera, las cosas fluyen. Yo lo veo en la microsituación de cuando yo veo un paciente que reclama, ¿me entiende? Por decir algo más explícito y grosero, la cosa empieza a fluir porque además hay un tiempo en que se tiene que responder, qué sé yo. Pero la realidad que me toca ver a mí desde donde yo estoy, no es en región metropolitana, es realmente dantesca. Yo cuando me inicié en esto hace varios años, disculpo que tome unos minutos más, uno parte con todo lo idílico, yo soy de la generación similar a la suya ya, de la Universidad de Chile, en la cual uno cree que con la parte de la atención primaria sigues el camino, llegas a la atención terciaria, y la verdad que la realidad, después de 30 años en esto, pareciera que se mantiene. Yo quisiera no alargarme más y escuchar un poquito el análisis, un poquito desde la práctica hoy día. ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo, Gracias. el Dago siempre me reclama lo mismo, y es que yo suelo ser muy optimista, ¿ya? Y puedo sonar un poco hippie de idealista, ¿ya? Pero la verdad es que me voy a defender, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo soy optimista, por la simple razón de que Chile ya lo ha hecho bien en el pasado, ¿ya? Y no es cierto que las redes integradas en Chile no existen. En el mundo de lo materno existen. Y existen perfectamente bien coordinadas, ¿ya? Nada es perfecto, pero muy bien coordinadas. También existen que tenemos matronas que pertenecen a un estatuto administrativo municipal, otras que pertenecen a un hospital, unos que son de una especialidad obstetra, otros son médicos generales, trabajan en distintos lugares, en distintas dependencias, no se conocen, no se han visto nunca, y sin embargo la prestación de la atención del parto funciona perfecto. Se hacen los controles cuando se tienen que hacer, se toman los exámenes cuando se tienen que hacer. Cuando hay alguna complicación, le manda al policlínico de alto riesgo obstétrico, lo mandan y lo atienden de inmediato, no le arrugan la nariz, no lo ponen en lista de espera, ninguna cuestión, lo atienden. Y no hay lista de espera en parto, no sé si habéis fijado, ¿ya? No puede, es ridículo, no podría haber, pero se atienden todos por profesionales, en un ambiente seguro, ¿ya? La profesional del parto en Chile es superior al 99,8%. Eso es una Disculpe. red. Es una red, son distintos establecimientos fragmentados, dependientes de distintas instituciones, con distintas lógicas que sin embargo están totalmente coordinados para cumplir con un proceso clínico concreto, ¿ya? Pasa algo parecido con los niños en el cáncer, pasa algo parecido con los niños en distintos lugares en el tema pediátrico. ¿Dónde las redes son un desastre en Chile? En el adulto, en el manejo de las crónicas, en la salud mental, en la ontología, ¿ok? Allí son un desastre total. ¿Por qué pasa eso? Porque no tenemos el mismo acuerdo en el giro del negocio del control de la hipertensión que en el giro del negocio del control del materno-infantil. Aquí tenemos un acuerdo que se ha construido durante décadas, tanto que las chicas que entran a estudiar matrona
saben desde el primer año qué es lo que van a tener que hacer, empiezan a aprender con la misma lógica. Cuando llegan al hospital, lleguen a Linares, o lleguen a Curicó, o lleguen a Arica, tienen que hacer algo parecido, lo mismo, y tienen la misma lógica, y saben, y trabajan de memoria. En cambio, un chico que se forma para tratar hipertensión y estudió en la Católica, y otro que estudió en la UFRO, y otro que estudió en la Austral, aprenden cosas distintas, usan medicamentos distintos, el profesor le enseñó una cosa distinta, y cuando llegan a la realidad gente de distintos lugares, no construyen un acuerdo de vía clínica para ese territorio. Y si no construyen un acuerdo concreto de vía clínica para ese territorio, van a dar medicamentos distintos, van a arrugar la nariz con el rollo que es descompensado, lo van a mirar en menos, que por qué hizo esto, por qué hizo aquello. No hay un acuerdo del giro del negocio. Y por lo menos, después de 15 años, en las patologías auge, cada territorio debería tener un acuerdo en el giro de su negocio para su patología, a lo menos. Y eso todavía no está. Y eso es increíble, ¿ya? Increíble. Porque es una desidia institucional, institucionalizada, ¿ya? Ahora, en todas partes no, en algunos lugares lo han hecho bien, lo tienen, funcionan, disminuyeron ¿cómo se llama? Las amputaciones, tienen un centro de enfermería avanzada de manejo de heridas. Sí, hay cosas que han funcionado, funcionan bien en Chile en estos puntos, pero en general donde uno encuentra los mayores vacíos en el manejo de enfermedades crónicas del adulto. Y yo creo que pasa un poco por un tema cultural, nos importa menos que la mujer y que el niño, ¿ya? Que este caballero obeso de 52 años, medio gruñón, que está diabético, hipertenso y que no se cuida, ¿a quién le importa? ¿Ya? Perdonen que lo diga así, nos tiene que importar, estamos para servirlo a ellos, estamos para atenderlos bien, y además ojo con él, porque él tiene un hijo de 30 años, y ese hijo de 30 años ya subió 5 kilos, 8 kilos en los últimos 5 años, 4 años, y va derechito a lo mismo que él. No estamos haciendo nada. Vamos a esperar que llegue a los 50 con el mismo problema. Y la atención primaria tiene que intervenir ahí, en ese curso de vida, y modificar su pronóstico vital. Porque no hay que ser mago para saber que el hijo de 30, de un señor de 52, que está con 2 patologías, va por el mismo camino. No hay que ser mago. Entonces, ese tipo de cosas, ese cambio de modelo de pensamiento de largo plazo en el adulto, es el que yo siento que el salto no lo tenemos que pegar, y yo creo que hay suficiente conciencia en este minuto en muchas partes del país. El trabajo que está haciendo en enfermedades crónicas la Universidad Católica, con la Universidad de Chile, en este consorcio que tienen con investigadores, el proyecto Mauco en Maule, donde están haciendo un seguimiento poblacional de cohorte durante años, que nos está dando mucha información sobre lo que funciona y lo que no funciona en un contexto chileno, con determinantes sociales de salud del guaso chileno, ¿ya? Nos va a permitir probablemente hacer mejores intervenciones, perfeccionar nuestro CICEP, y atender la multimodalidad y el curso de vida de mejor manera durante los próximos años. Pero no hay ninguna excusa para que no tengamos lo mismo de bien que tenemos para lo materno-infantil. Bien, gracias Ricardo. ¿Hay alguna otra pregunta que alguien quiera levantar la mano? En el chat por lo menos no veo otra pregunta. Norla, doctor Y Urquieta. más que nada un comentario. Bueno, agradecer al doctor Fábrega por su presentación. Yo creo que da una mirada bastante amplia de la universalización de la atención primaria y como metodología conceptual, ¿cierto? De la OPS y de por toda su experiencia, que sin duda aporta a la discusión, y creo que también pasa no solo por la historia de lo materno-infantil en Chile, sino que los números son totalmente distintos. Entonces, cuando tenemos 200.000 nacidos vivos en Chile todos los años, son números súper manejables, y donde podemos formar a grupos de matronas, de pediatras, de ginecobstetras, y todos van a hacer prácticamente lo mismo. Pero cuando hablamos de 2 millones, 5 millones de crónicos en Chile, ahí ya se nos empiezan a complicar, porque claramente ahí es formar a mucha más gente, son muchos más recursos, y son patologías como más bien crónicas. O sea, los niños, si miramos el parto, se podría decir es como una enfermedad infecciosa, ¿cierto? Se resuelve rápido. En cambio, el otro lo vamos a tener a lo largo del ciclo. Y cuesta mucho más la adherencia, el cambio de conducta. En general las mamás son súper aplicadas, o sea, uno le dice algo y lo hacen,
pero cambiar una conducta en un adulto es mucho más difícil. Así que yo creo que también es, por eso va la complejidad. Estoy de acuerdo, Lorna, es mucho más difícil. Pero es lo que nos Y, toca. Es lo que pero nos toca. claro, ¿Y pero sabes obviamente hay que cuál es la hacerse mala cargo. noticia? Que los costarricenses lo están haciendo mejor. Que los uruguayos lo están haciendo mejor. Y horror, los brasileños lo están haciendo mejor. Entonces, ¿cómo no vamos a poder? Claro, Claro que tenemos que poder. y aparte del comentario, también una pregunta, dos preguntas en verdad. Primero, de si es que la pandemia fue una oportunidad, por ejemplo, para la APS, estoy pensando, mirado desde el centro siempre los sistemas de salud, la APS, así, por ejemplo, una oportunidad de que el Banco Mundial la hizo propia como estrategia o como plataforma, como le llaman ellos, o más bien enlenteció procesos que se querían incorporar también en Chile como la estrategia de cuidado centrado en la persona, ya que se quería impulsar desde el 2020, más o menos con fuerza 2019, y obviamente la pandemia enlenteció también esta implementación. Entonces, ¿cómo se ve más? ¿Como oportunidad o como una barrera? Y la segunda, me gustó mucho la frase que ocupó desde que que se echa a perder digamos, la fama de la APS, como le pasó lamentablemente a la educación pública en Chile, puede ser lo peor que nos puede pasar, yo estoy de acuerdo con eso, pero también creo que al revés, que nos está pasando un poco ahora, es que yo sí creo que Chile tiene una APS robusta y fuerte, que hace más de lo que quizás debería hacer con los recursos que tiene, pero siento que el nivel secundario, que está muy hipertrofiado en Chile, o sea, es muy, muy pequeño para las necesidades que tenemos justamente por las crónicas, y el nivel secundario nos echan un poco a perder la cara al sistema de salud pública. Porque la gente cree que, comillas, la lista de espera de que me derivaron al especialista cuando ya la APS no tenía mucho más que hacer, en verdad, es un poco culpa también de la APS, y van allá a decir por qué no me han llamado. Entonces, siento que nos pasa por lo menos un poco eso en la realidad, a lo mejor de la quinta región, no sé si igual de las otras regiones. Entonces, esa también va como esa otra pregunta: ¿qué hemos hecho que los hospitales nos han sumado y cómo nos restan un poco fama finalmente a luchar por este sistema público y porque sea universal? Uy, eso es una larga historia. Yo voy yo creo que la madre del cordero es la mercantilización inducida por un sistema de seguros privados. ¿Ya? Por eso yo siempre he sido partidario de superar la ISAPRE. La ISAPRE trabajan por un fee for service, incentivan la atención por bono, y se llevan a los mejores especialistas, o a todos en general, que sea unas horas, y introducen una inducción de demanda, en fin, todos los problemas que tienen el mecanismo de fee for service con el que funciona el sistema asegurador privado, y que nos está pasando lo que sabíamos que iba a pasar, digamos. Esto, no sé, esto que lo conversamos con Dago en el año 2000, no sé, también un poquito antes, de hecho, mucho antes, de que toda esta excesiva mercantilización de la atención especializada médica. Por eso me da mucho nervio esto de los sistemas de atención primaria, sistemas de salud de atención primaria del Banco Mundial, porque eso es lo que tenemos en Chile, un fuerte sistema de atención primaria, multiprofesional, que ha ido creciendo, se ha ido robusteciendo, pero que dejó de lado a la atención de especialidad. ¿Ya? Y que permitió que se mercantilizara, que se convirtiera en bono, que dejaran las horas en el hospital y se fueran a atender en las tardes de otra manera, o que empezaran a atender vía fundaciones y otros mecanismos a los propios hospitales, a su lista de espera. Esa mercantilización de la prestación médica en el fee for service es muy dañina para los sistemas de salud, ¿ya? Y por lo tanto tenemos que volver a un mecanismo más de trabajo clásico de sistemas de salud, porque si no, no hay recurso que aguante, punto uno, y los resultados son peores. Si lo peor es que la gente le da peor ahí. No sé a los médicos, perdón, con el perdón de los colegas, pero a la gente le va peor, ¿ya? Y si nosotros estamos aquí para que la gente esté más sana, que supongo que sigue siendo el valor principal, el derecho a la salud, la equidad y la solidaridad es el valor principal, digamos, no lo otro, nos tenemos que alinear en eso, y lo que dice la experiencia
y los estudios y toda la evidencia a nivel global, es que en la medida en que se mercantiliza la prestación médica, se deteriora el acceso y se deteriora el funcionamiento de los sistemas. Ricardo, hay una pregunta en el chat de Nayaret Villablanca. Dice una consulta que se ha planteado sobre la accesibilidad a atención en APS en general. Me refiero a poder acceder a las horas propiamente tal visto de un usuario. Y cómo incluir a la comunidad respecto a los diagnósticos de salud y participación de ellos. Esa es una pregunta que está en el chat. Después, Francisco Chapón también dice, ¿cómo se entiende que en el área privada prácticamente no existe la noción de atención primaria, tentando la idea de que la APS es para los pobres FONASA? Y por último, la doctora Dora Silva, que es la secretaria de nuestro Departamento de Salud Pública del Colegio Médico, tiene la mano levantada, así que parece que ella también quiere hacer alguna pregunta. Yo creo que con eso podríamos estar cerrando. ¿Dora? Ok, dale. No, Dora. Está Dora, sin ¿estás audio, muteada? Dora. Ah, estás muteada, sí. Sí. Me sumo a los agradecimientos por esta extraordinaria clase. En realidad me encanta la forma como usted entrega este concepto de la APS universal. Nosotros desde este Departamento de Salud Pública en realidad estamos también muy esperanzados en que esto se haga realidad en nuestro país. Nosotros, dirigiendo nuestro quehacer hacia la APS, hicimos unas jornadas de las APS del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio, y vinieron unos colegas que en realidad nos entregaron la pasión con la que ellos hacen su trabajo, con los pocos recursos, en fin, en cada una de sus comunas. Y cuando se les planteó, y este es en el fondo lo que yo le quiero preguntar a usted, ¿qué les diría a estos colegas que cuando les planteamos qué les parecía la universalización de la APS, ellos se sintieron agobiados y temerosos frente a esta situación de no poder responder adecuadamente, ¿ya? Entonces, ¿qué les diría a usted? Para mí fue una sorpresa, yo pensé que eso a ellos los iba como a entusiasmar más, pero en realidad lo que hizo fue intimidarlos un poco esta nueva situación. ¿Cuál sería su respuesta para cambiar ese temor de los colegas? No sé si puedo aplacar el temor de los colegas, porque yo también estoy, no asustado, pero muy expectante de qué aprendizaje vamos a tener para hacerlo bien. La verdad es que lo que yo sí tengo claro es que este es el problema que queríamos tener. ¿Ya? No podemos acostumbrar o normalizar la situación en que estamos, ¿ya? Donde da lo mismo que nosotros atendemos un grupo y que los otros se la arreglen como puedan. No, la atención primaria es buena salud para todos, no salud pobre para pobres, ¿ya? Y como la atención primaria es buena salud para todos, es bueno que todos tengan acceso a un equipo de primer nivel de atención primaria que los acompaña en su proceso de vida saludable a lo largo de todo el curso de vida. O sea, todos deberíamos tener, supongamos que no llegamos a acuerdo que sea todo público, yo preferiría que fuese un equipo público, ¿no? Pero supongamos que no llegamos a acuerdo, entonces si sigue habiendo seguros privados, cada persona debería estar inscrito con un equipo de cabecera igual, que puede ser el de su municipio y el per cápita llega al municipio, o puede ser con un equipo montado por una ONG o montado por su... Eso podemos discutirlo, si no llegamos a acuerdo en lo público, bueno, buscaremos algún acuerdo, pero todos los chilenos deberíamos tener nuestro equipo de cabecera que nos acompaña en nuestro proceso de mantenernos saludables a lo largo de la vida y que articula nuestras respuestas de salud con el sistema. Y eso yo creo que es fundamental porque allí está el eje, digamos, de los resultados y yo espero que tengamos un acuerdo en esa línea. Evidentemente, yo voy a ser claro en que en un primer minuto se puede producir turbulencias. ¿No? Es como cuando dice, oye, vamos a atravesar la montaña de los Andes en una avioneta. Sí, se va a mover. Ya hay que tener un poquito de presión, pero vamos a salir. Es el lugar que tenemos que atravesar para llegar a donde queremos llegar. ¿Ya? Así que ánimo nomás. Y a apretarse los cinturones porque esto se va a mover, pero es lo que tenemos que hacer. Totalmente de acuerdo. Gracias, doctor. Respecto a las preguntas que había, voy a ir viendo el tema de
sobre la accesibilidad de atención a la EPS en general, me refiero a poder acceder a las horas propiamente tal visto desde un usuario, cómo incluir la comunidad respecto al diagnóstico de salud y participación de ellos. Bueno, uno de los temas que plantea la universalización es este tema de gestión de demanda, donde las horas se acceden directo desde el usuario en algunas experiencias, en otras mediadas por una especie de contralor, pero que en todo caso el acceso a las horas está mucho más visible y accesible. El gobierno además está montando en este minuto un sistema donde una persona que está en lista de espera puede ver en qué lugar de la lista de espera va y cómo estaba avanzando. ¿Ya? O sea, igual que cuando uno va al supermercado y está a la farmacia, está en un numerito y está esperando hasta que lo atienden, bueno, aquí lo mismo. Cómo va avanzando, tiene una cierta transparencia respecto al tiempo de espera y cómo avanza lo que le está tocando avanzar, y que sepa también que no lo tiran para la cola, digamos, que realmente la fila se va moviendo. Esos son herramientas útiles que hoy día con la informatización deberíamos tener a disposición de la población. Yo no sé si va a ser muy rápido, ¿no? Yo no he visto nada en informatización que opere rápido en los sistemas de salud. Incluso los sistemas muy avanzados como el sistema Kaiser en Estados Unidos tuvieron 2 fracasos estrepitosos a fines del siglo pasado y a comienzos de este siglo. Yo diría que recién de hace unos 10 años ya tienen un sistema robusto de información en salud, de este tipo de cosas de acceso. Nosotros, como venimos de segundo o tercero, ya a lo mejor nos saltamos algunos errores, pero algún error cometeremos, eso desde ya. La atención del parto en Chile muestra uno de los indicadores más altos en el mundo de cesárea, sí, que vergüenza. No tengo nada más que decir al respecto. Esperemos que se vaya superando con el tiempo. Hay muchas cosas que lo explican, uno de los temas que se está, por lo menos hoy día ya no se está incentivando. Ya había un momento en que por la vía de los precios se incentivaba al final la cesárea. Después, ¿cómo se entiende que en el área privada prácticamente no existe la noción de la atención primaria, tentando la idea de la APS para los pobres? Bueno, en el área privada no existe la noción de atención primaria porque viene en el modelo biomédico día a día donde solucionan el problema que tienes hoy. Un modelo episódico, donde uno hace una excelente atención del episodio, pero no se preocupa del largo plazo, ni de las comorbilidades, ni de nada. No tiene una mirada de generación de salud en el largo plazo. ¿Por qué? Porque así está montado el modelo, está montado así se genera la renta, ¿ya? Para que nos entendamos, ¿ya? Y por lo tanto, en la manera que así se genera la renta, ¿para qué lo vas a cambiar? Y la renta en este caso no va asociado al valor público y al bienestar social y al bien común, ¿ok? Están desalineados, el modelo privado está desalineado del bien común. Y por eso nosotros somos partidarios de superarlo, ¿ya? Para ser franco, más franco no puedo ser. ¿Podría compartir bibliografía que permita leer? Sí, yo les puedo dejar con el doctor Duarte o con el equipo, tenemos mi correo, enviarle cada uno de los documentos que hice mención el día de hoy. Son hartos, pero si alguien tiene el tiempo y las ganas, ojalá los puede ir revisando y los puede ir debatiendo, y si alguna vez me invitan al próximo año, los podemos volver a conversar. Ok, muchas gracias, Ricardo. Muy interesante tu presentación. Yo me guardo algunas preguntas que las vamos a conversar después. Vamos a conversar con un cafecito que tenemos Sí. pendiente. No, pero ¿cómo? Con un café. ¿Cómo Sí, privado? Dago fue mi Sí. jefe durante muchos años y no nos hemos visto desde que yo volví de Estados Unidos. Me fue a ver una vez a Washington, lo pasamos muy bien, entonces tenemos que repetirlo. Sí. Invitado No, el pero yo creo próximo que año entonces para que pueda hacer la clase presencial. Vale. hay temas que son interesantes. A mí me gustó, por ejemplo, cuando hablaste de esto de un modelo de salud centrado en las personas y no en las enfermedades. Está bien, pero me complica pasar al mundo político. El mundo político está en otra, digamos. De hecho, hoy día están discutiendo si hacer una ley sobre tal o cual enfermedad, por ejemplo. Y hay varios que están ahí diciendo, hagamos una ley sobre esto y luego una ley sobre lo otro. Entonces no estamos mirando de leyes centradas en enfermedades y no en leyes centradas en las personas. Entonces, yo no sé si el mundo político está recogiendo este mensaje, digamos, esta idea de ir a un sistema de salud centrado en las personas, o vamos a seguir haciendo muchas leyes sobre muchas patologías. Pero eso es un tema que lo podríamos conversar después. Ricardo, de nuevo muchas gracias. Espero que haya sido del agrado de todos quienes han participado en esta sesión. Vamos a ver lo que nos va a contar el doctor Camilo Vaz en la próxima vez, que también va a hablar de la universalización de la APS, pero desde otra perspectiva. La idea es tener distintas visiones y distintos
forma de ella analizar los temas. La doctora Dora Silva, que está ahí mostrando un libro, no lo está vendiendo. Lo que pasa es que nosotros, a todos los docentes que participan en la clase, le hacemos un regalo. Entonces, dice que te va a regalar un libro de Gabriela Mistral que se llama Pasión de Enseñar. Muchas gracias. De la editorial de la Universidad de Valparaíso, por el Pasaré a patrocinio buscar. que tienen el curso, o lo podemos hacer llegar a la dirección que usted nos diga. Ah, perfecto, te mando mi dirección entonces. Sí, Muchísimas a gracias. través de la secretaria. Yo creo que es mejor que lo venga a buscar acá, Chao, porque que estén bien. así no aparece Ya, con o con un cafecito, perfecto. Muchas gracias de nuevo, que estén todos muy bien. Okay. Muchas gracias, buenas noches. Chao, chao.